Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 8 minutos. Soy Ernesto Rivera. Las historias sobre el esfuerzo que les requiere a muchas mujeres progresar y dejar atrás ciclos de violencia y explotación son dolorosas y a la vez conmovedoras. Hoy quiero compartir la historia de Karina Núñez, quien es la cuarta generación de trabajadoras sexuales en su familia. Es una historia que tiene un sabor a reivindicación y a triunfo. El triunfo de ella misma y de su hija Valesca por vencer un sistema de cosas que hizo a su bisabuela, a su abuela, a su madre y a ella misma repetir una historia de dolor y explotación. Valesca, la hija de Karina, es la primera mujer en 4 generaciones de esta familia que llega a estudiar en la universidad. Karina es uruguaya, su bisabuela era prostituta, su abuela, su madre y ella misma fueron trabajadoras sexuales la mayor parte de sus vidas. Karina se define hoy a sí misma como feminista popular. Ha escrito 2 libros, denunció la explotación de menores y los proxenetas le dieron una paliza tan feroz que estuvo 11 días internada en cuidados intensivos. Karina ha vivido mucho, muchísimo. Dice que su mayor orgullo es su hija Valesca, quien es, como dije, la primera mujer en su familia en no ejercer el oficio y en llegar a la universidad. Buenas noches, Karina Núñez, desde Fraiventos, Uruguay. Bienvenida a Costa Rica Noticias. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por recibirme. Es un gusto para mí poder conversar sobre nuestras cosas de Uruguay con gente tan linda como ustedes. Karina, la historia de la familia, de las mujeres de tu familia es tremenda. 4 generaciones dedicadas a la prostitución. ¿Cómo se dio ese pase tremendo del oficio de una generación a otra? Fue una constante el hecho de que las generaciones anteriores a la mía no les quedó como otro recurso, sino que el permanecer dentro de los procesos de explotación sexual para poder sobrevivir. Y en la generación anterior, que vendría a ser la de mi mamá, se pudo avisorar una forma de salida. Si bien las formas del ejercicio de trabajo sexual en Uruguay son reglamentadas desde el año 2002, las formas de opresión y discriminación a quienes ejercemos esta profesión son las que nos mantienen en un sistema capitalista tan sumidas al grado de no ser reconocidas como sujetas de derecho. Por lo tanto, tampoco somos reconocidas como sujetas ciudadanas, ¿no?, de categoría para poder ascender y acceder a lo mismo que el resto de los ciudadanos en el país. A mí me tocó tener una conjunción muy, muy linda. Es que la persona que rescató a mi papá, a mi mamá, es un dirigente sindical de mi ciudad, muy respetado, muy querido, que fue quien pudo hacer el parate, como siempre nos pasa a las mujeres. Las mujeres tenemos que, en el sistema patriarcal, tener que ser rescatadas por un varón que ponga orden y que diga, bueno, con ella no se metan. Bueno, entonces eso fue la premisa de lo que pasó. Si bien conmigo
no se pudo lograr, más allá de que pude asistir a la secundaria, tengo 72 diplomas, y otros montones de cosas más, no se logró que llegara a la universidad, pero con Valesca sí, los astros se alinearon, las fuerzas se potenciaron y un camino de lucha y de un discurso dicho desde el derecho humano del ser persona, más allá de la profesión que ejerzas, se fue calando hondo y bueno, eso sumado a la capacidad de inteligencia que tiene Valesca también, ¿no? Porque si no hubiese sido inteligente, no le venían de nada los genes. En tu caso, Karina, viendo la historia familiar, tu historia familiar, ¿en algún momento sentiste que tenías que dejar el oficio? Sí, sí, varias veces lo intenté dejar, pero el sistema económico te lleva a lograr a tener el dinero de forma más rápida que el resto de las instancias. Y en otras ocasiones me tocó que quisieran hacer lo mismo, pero pagándome a fin de mes y no por el acto en el momento. Entonces, ¿de qué valía que salieras a limpiar pisos, a cuidar niños, a limpiar veredas, a recoger basura de otros, si la dignidad no se te era restablecida? Sobre todo viviendo en un pueblo chico. Inclusive va a seguir pasando que voy a morir y no voy a dejar de ser la prostituta del pueblo. No va a haber acciones que pueda hacer que trasciendan ese título, ¿no? que te bastardea y que te impide visibilizarte de otras maneras, ¿no? Claro, pero ahora, en este caso, con tu hija Valesca, de alguna manera, la familia, esta tradición, esta herencia femenina, logra romper este ciclo y ojalá terminar con él. Sí, sí, en realidad ya mi hija mayor ya había roto el ciclo, si bien no continuó a la universidad, ella ya no entró dentro del círculo ni de explotación sexual, ¿no? Ni de prostitución. Lo que no quita que si hoy o mañana, ya siendo mayores de edad, optan por la profesión, lo puedan hacer de la mejor forma, pero también serían inclusive las primeras de mi familia que decidieran de forma libre hacerlo, ¿no? Porque no es lo mismo elegir algo con las tripas pegadas al espinazo que elegir de una forma más cómoda. Karina, en tu caso, vos además de ser una feminista muy activa, también tuviste la valentía de denunciar la explotación de menores y eso provocó que te dieran una tremenda paliza. ¿Cómo está ese tema en Uruguay? Bueno, ese fantasma volvió a renacer hace unos poquitos días. En el año 99 me tocó socorrer a dos muchachas que estaban en el baño de la whiskería en la que yo trabajaba en ese entonces, pidiendo ayuda porque se la iban a llevar. Entonces yo no tuve mejor idea de ir a la seccional, pensando que la policía me podía ayudar. Y fue uno de los peores errores que cometí, porque fue la misma policía de esa guardia la que me vendió con la red de proxenetas que un par de horas después, entre 9, me dejaban a 50 kilómetros de la ciudad, en un paraje, las que se llaman Las Flores, me dejaban por muerta. Me recoge un camionero, me lleva a un dispensario, estuve 11 días en un CTI
y estuve 3 meses para volver a incorporarme y poder caminar. Cuando lo hice, volví a esa misma seccional y volví a denunciar y me llevó 7 años. 7 años me llevó para que procesaran a esa guardia. Y que de las 9 personas que me agredieron, procesaran a 4. Uno apareció un tiempo después flotando en un río cerca de Fraiventos, y quedaron 4 que aún continúan en Europa y que seguramente van a volver en algún momento al país. Pero le cuesta mucho al sistema creerle a una trabajadora sexual. Primero porque si no, el sistema no te considera una sujeta de derecho, menos te va a considerar una sujeta que deba de ser cuidada. Es el tema de que el oficio, que la actividad que desarrollas para ellos, para el sistema, te deslegitima y te hace carente, como si estuvieras carente de derechos. Sí, es que la doble moral, la hipócrita doble moral, porque muchas de esas personas que tendrían que brindarme cuidado y protección como ciudadana son consumidores de sexo, son personas que solicitan servicios sexuales. Entonces, durante el día te invisibilizan, te quitan los derechos, pero durante la noche te aman. Entonces, sobre esa doble moral es sobre la que nosotras tenemos que pararnos y seguir avanzando. Karina, en Uruguay la prostitución está legalmente regulada desde el 2002. Para vos, la prostitución de mujeres adultas es una actividad válida, pero denunciás la explotación de menores. ¿Cómo razonás esta afirmación? Bueno, primero decirte que yo considero que la prostitución está dada a las personas mayores de edad en un tiempo acotado de tiempo, de sus vidas. La perpetuidad del ejercicio del trabajo sexual no es una cosa que una mujer elija todo el tiempo. Eso no existe. Como no existe la perpetuidad de quien quiere toda la vida hacer, no sé, algún otro tipo de oficio. No existe la perpetuidad. Lo que sí nos pasa a nosotras es que los contextos sociales y culturales nos mantienen dentro de esos espacios una vez que somos visibles de estar en él. Porque no es lo mismo ser la loquita suelta del barrio que autodecirte y presentarte socialmente como una sexoservidora. Es muy diferente. Entonces, una de las cosas que sustenta el material, que sustenta la carne de cañón que llega a los solicitantes de servicios sexuales y a los clientes de prostitución, es la explotación sexual comercial de niñas, niños, adolescentes y la violencia sexual intrafamiliar. Y esas son las cosas con las que hay que combatir si realmente queremos hacer de que la prostitución no exista. Porque de lo contrario, lo que hacemos es ir sobre víctimas que ya vienen transversalizadas de montones de opresiones que aún las mantienen en el ejercicio de la prostitución. Karina, escuchándote, tenés un razonamiento muy agudo y pensaba cómo fue el proceso desde la Karina que trabajaba en la calle o en una whiskería o en un nightclub a esta... En la calle. Yo trabajo todavía, en la ruta. ¿Todavía trabajas en la ruta? ¿Y cómo se dio, si es esa transformación, cómo nace esta mujer con la que estoy hablando, que está completamente empoderada, que lidera a otras mujeres, que ha escrito 2 libros? ¿Cómo se dio esta transformación tuya? ¿Cómo fue ese crecimiento? Perdón, pero ni yo sé tampoco. Perdón, pero ni yo lo sé tampoco. Yo lo único que sé es que siempre quise ser la mejor versión de mí.
El resto de las etiquetas me lo han puesto otras mujeres con el paso del tiempo. Pero siempre he tratado de que lo que no quiero para mí, no lo quiero para nadie. Es más, estuve muchísimo tiempo antes de ser esto que soy ahora, esta construcción que soy ahora, estuve muchísimo tiempo peleando conmigo misma para no cambiar mi vocabulario. Pero lamentablemente, en este sistema que se dice que tu cuerpo es tuyo, tu decisión es tuya, por más que se los digas a muchas compañeras feministas, lo tenés que rebatir, lo tenés que enfrentar. Entonces me tocó domesticarme para poder conversar de una línea más o menos similar a la que interlocutan las compañeras de la cátedra. No me sirvió de nada, ¿no? Porque las realidades de mis compañeras sigue siendo la misma. Claro. Pero lo que sí me dio fue el acceso a medios como graciosamente y amablemente ustedes hoy me han convidado. Porque si me hubieras conocido hace 10 años atrás, como yo hablaba y como yo me dirigía, te puedo asegurar que no me entrevistabas. Y cuando mis compañeras me eligieron como su líder, no me eligieron porque yo hablaba bonito. Me eligieron porque yo corrí de las esquinas en las que trabajábamos en la ruta a palo, a mango, a trompada limpia, a los fiolos que iban a hacer la zona. No me eligieron porque era una blanca palomita. Me eligieron porque iba para el frente. Te eligieron porque eras dura. Te eligieron porque eras dura, porque luchabas por ellas. Porque aparte otra cosa, mi madre siempre me dijo, mi hija, acá si el hombre no la libera, la caga. Y siempre tenía razón. De vos se dice que sos una feminista popular. ¿Qué es eso para vos? ¿Qué es ser una feminista popular? Seguramente la antítesis de ser una feminista de la cátedra, que es lo que me pone más contenta. Después, ¿qué pueda significar para otros? No lo sé. ¿Qué significa para vos? ¿Desde dónde? Bueno, para mí significa el humanizar el diálogo y el de entender de que todas las formas de resistencia al sistema patriarcal que nos oprime tiene que ser directamente con las herramientas que cada una de nosotras traemos y de la forma en la que nosotros sabemos defendernos. Y que la llegada al feminismo tiene que ser acompañada amorosamente. ¿Ah? Porque si no hubiera sido por mujeres feministas de otras épocas que pensaron que las trabajadoras sexuales también teníamos voz, en este momento yo no estaría conversando. Karina Núñez, te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste. Vos decías recién que todavía estás trabajando, todavía estás en la ruta. Sí, pero ahora trabajo específicamente con personas que tienen problemas de discapacidad severa. Esa es la población con la que trabajo. No atiendo público en general. Soy auxiliar terapéutica sexual y trabajo solamente con personas con discapacidad. Es decir, que las personas a las que vos le das sexo son personas con una discapacidad severa. Sí, severas o adolescentes con síndrome de Down, esa es mi cartera de clientes. Y también otra de las cosas que hago es capacitar a compañeras, yo ya tengo 57 años, entonces me toca capacitar a compañeras que puedan tener empatía para trabajar con personas con diferentes discapacidades, ¿no? Porque para que los puedan atender. El derecho de las personas con discapacidades severas a tener actividad sexual.
Sí, totalmente. Nosotros hicimos un estudio con el magíster de la Facultad de Pelotas, Walter Abreu, el cual llegamos a comprobar cómo la actividad sexual de un cliente parapléjico, ¿no?, disminuía el consumo de ansiolíticos luego de cada sesión sexual. Además de que lo predisponía para los ejercicios de recuperación de masa muscular y la interacción con el resto de la gente del espacio que convivía era mucho más amplio luego de las sesiones sexuales. Y paradójicamente, para muchos, que seguramente se le debe pasar por la cabeza, lo que menos le tocábamos era el pene. Karina Núñez, realmente un placer escucharte, aprender, entender, poder trasladarnos a tu punto de vista. Muchísimas gracias. Muchísimas desde Uruguay. Gracias a ustedes por escuchar y ojalá, yo estoy segura que ustedes en su país deben de tener muchas guerreras que están necesitando un espacio para ser oídas. Las construcciones de las luchas son de en primera persona de cada pueblo. Entonces, me encantaría que en algún momento, ahora que los estoy siguiendo por Facebook, ver una entrevista a una trabajadora sexual o una sexoservidora de Costa Rica. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias. Karina Núñez desde Fraiventos, Uruguay. Contexto, ideas, personajes, historias. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.